Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya estamos a viernes 26 de septiembre, ya los últimos días de septiembre, y esperamos que usted esté con nosotros durante esta hora aquí en Estación Central, porque vamos a cerrar con nuestro tema que tiene que ver con protección civil en Jalisco. ¿Cuáles son los puntos importantes de protección civil? ¿Usted qué considera que es importante dentro de la protección civil? ¿Ha recibido algún tipo de instrucción relacionado con esto? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo prevenir? ¿Tiene un plan en casa, un plan familiar de protección civil? A lo mejor puede sonar muy exagerado, pero se ha comentado en esta semana la importancia de tener en el círculo familiar un plan estratégico de protección civil. En el trabajo, usted a lo mejor trabaja en un segundo o tercer piso, ha hecho simulacros, por ejemplo, que es lo mínimo que se puede hacer. ¿Tiene usted esta conciencia? Platíquenos todo lo relacionado con protección civil desde su punto de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Es viernes y nos da mucho gusto que llegue el viernes. Saludamos con mucho gusto a Jorge Covarrubias, reportero de Proceso, que está con nosotros esta tarde. Bienvenido. Aplausos, pero que se vean fuertes. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Gracias, Luego. Muy buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. También saludamos a Jorge Azul de la Cueva, columnista de Más por Más. ¿Cómo estás, Zul? Aplausos. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Zul, nos da mucho gusto. Gracias, de verdad. Gracias también. Y le damos la bienvenida, hasta me trabo, de la emoción de tener de nuevo a Víctor Manuel Chávez Ogazón, que por diferentes actividades no podías acompañarnos. Bienvenido de la Occidental Señal Informativa. Con muchas ganas, sí. Muy contentos porque estamos de vuelta. Muchas gracias, Víctor. Bienvenido siempre. Al contrario. Pues bien, hablando de protección civil, un tema que en algunos lados, tanto público como privado, se llega a considerar como un tema secundario, pero ustedes en una sola palabra, en una definición corta, ¿cómo encuentran, cómo definen protección civil en Jalisco? Jorge. Bueno, pues creo que ya habíamos hablado en un anterior programa sobre el temporal. Sobre el temporal de lluvia. Algo ¿no? muy específico, sí. Y sigo insistiendo con lo mismo, es improvisación. Improvisación. Ok, bueno. Zul, ¿tú qué nos dices? Protección civil en Jalisco. Yo voy a utilizar la palabra barco. ¿Barco o barco? Barco. Barco con B, sí. Ok, bueno. Porque van a necesitar barcos si sigue lloviendo así para rescatar a la gente en Chapultepec y en López Mateo. Para venir a Patria. Es decir, al decir la palabra barco quiero decir falta equipo, ¿no? Ok, gracias, Zul. Víctor, ¿tú cómo defines protección civil en Jalisco? Lamentablemente, una moda. Moda, ok. A ver, vámonos por pasos. Improvisación, nos dice Jorge Covarrubias, retomas la palabra de cuando platicábamos de temporal, pero ahora que ampliamos el concepto en general en protección civil, retomas la palabra de improvisación. ¿Por qué la seleccionas? Sí, ya lo habíamos comentado aquí en anteriores programas. Selecciono esta palabra porque creo que los cuerpos de protección civil de todo el estado, municipales, el estatal, no tienen ni siquiera las herramientas necesarias para combatir o atender eventos de alguna contingencia. Hablo de incendios, hablo del temporal de lluvias, hablo de, bueno, terremotos no, afortunadamente no hemos tenido ninguno, pero huracanes. No tienen el equipo y creo que no hay la capacitación suficiente. Creo que si estuviéramos hablando de equipos preparados, esto se reflejaría en las partidas presupuestales, ¿no? Sí, para empezar. Okay, y no sucede eso. Okay, muchas gracias. Zul. Digo, lo de barco es como un chistecito para decir que no tienen el mínimo material indispensable para actuar en... Digo, aquí que se inunda cada 3 minutos. Aquí afuera de... Sí. Cuando pasa una pobre persona llevada por la corriente, Protección Civil no tiene con qué cacharla, ¿no? Ya vimos a la persona que hace como mesecitos se la estaba llevando al río, que la rescataron los ciudadanos en el puente. ¿En el canal de Patria? Sí. Porque, pues, Protección Civil no tiene con qué, ¿no? Lo vemos cuando se incendia la primavera, que los pobres bomberos andan en chanclas de horcapollo tratando de apagar eso, porque no tienen equipo. Y tal cual, es secundario a nivel presupuestal, y al ser secundario a nivel presupuestal, pues es menor en sus capacidades. Gracias, Zul.
Nos dice Víctor que es una moda protección Sí, civil. lo digo y me remonto a la historia porque fíjate que no es muy antiguo lo de la cultura de protección civil, tiene en realidad 30 años. Prácticamente a Jalisco llegó cuando se dio el temblor del 85, el 19 de septiembre, y es aquí uno de los impulsores, lo recuerdo bien, ya fallecido el doctor Jaime Arturo Paz, que murió muy joven, pero fue el primer director de una unidad estatal de protección civil que se creó en la administración de prácticamente terminando de Enrique Alvagues del Castillo. Y digo, ¿por qué moda? Porque si bien tiene 30 años, escuchamos de protección civil cuando las explosiones del 22 de abril, cuando el volcán de pronto tiene alguna erupción, y cada 19 de septiembre, que es cuando hace el simulacro. Pero si vemos en ese lapso histórico una serie de huecos o vacíos donde pues la cultura tiene esos hoyancos, esos baches. La cultura de protección civil no tiene una continuidad. Se dijo que iba a ser parte de del sistema de educación. Se dijo que en las escuelas se iba a llevar a cabo constantemente, lo recuerdo desde hace cuánto, cuánto tiempo, que se iban a llevar a cabo simulacros, que iban a enseñar a los niños cómo sobrevivir, en fin, ¿no? Que iba a ser una materia más dentro del sistema educativo, pero no ha alcanzado ni siquiera esa madurez. Se quedó en un frustrado proyecto que sí nos acordamos cuando viene esa fecha, cuando viene el famoso simulacro, megasimulacro, y que todavía no todos lo llevan a cabo. Si vemos ahí solo son las dependencias, la iniciativa privada lo minimiza y los ciudadanos creo que pues nomás lo ven por la tele. Esa es la realidad. Y ya cuando ya ha hecho noticia. Y los que no tienen pues ni siquiera lo ven. Entonces, o sea, la verdad es que creo que, y coincido con Zul y con Jorge, es parte de lo que vivimos, falta de equipo, pero sobre todo lo preocupante es la falta de una cultura de protección civil, que es la que permea a todos lados y que no se refleja en presupuesto. ¿Por qué? Porque no la necesitamos constantemente, no es materia de bandera política ni mucho menos, entonces solo cuando sucede una tragedia es cuando reaccionamos y se vuelve moda, como fue después de las explosiones. Pero luego se nos vuelve a olvidar y tiene que volver a suceder algo para que volvamos a implementarlo. Creo que diste en el clavo, perdón. Sí, por favor. Reaccionamos. No somos culturalmente preventivos. No nos dedicamos a prevenir los incidentes, sino a reaccionar tarde y mal cuando suceden. Y nuestro proyecto estatal de protección civil y los municipales yo creo que reflejan con mucha claridad nuestro vacío cultural en materia de prevención. Una muestra clara, ¿te acuerdas que en los túneles o pasos a desnivel iban a instalar semáforos que te iban a indicar cuando se estaba inundando? Sí. No funciona ninguno. ¿En serio? ¿Dónde A la fecha, están? o sea, es más, algunos efectivamente desaparecieron. Yo el otro día que me tocó el de Niños Héroes de Inglaterra, que empezaba a llover, yo lo buscaba y no, ya no se prendió para empezar. Se inundó. No existe. Sí, estaba inundado. O sea, Pero de seguro se cobró. Sí, y o sea, se hacen esfuerzos, pero nada más de momento. ¿Por qué? Porque ahí se ahogó una persona, en el de Niños Héroes de Inglaterra. Y ya después todo el mundo se vuelve a olvidar. Todo el mundo sabemos que cuando llueve que se inunda, y ahí vamos. O sea, creo que es todo. Sí, ¿no? cuando llueve se inunda la ciudad. Entonces, pues, ¿cómo para dónde te haces? ¿A dónde te mueves? Vamos a nuestro primer corte, de regreso seguimos hablando de protección civil, políticas públicas, suficientes, efectivas, pues ya nos empezamos a meter por ahí, pero ¿qué haría falta? ¿Qué se necesita? 3030-5307 y 01800-087-8807, nuestras líneas de contacto. También estamos en Twitter en @C7-Est Central. Protección civil en Jalisco es nuestro tema, así que esperamos su comunicación. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos. Regresamos a Estación Central hablando de protección civil en Jalisco. Desde su punto de vista, ¿cómo estamos en protección civil? ¿Qué es lo que usted ve en las noticias? ¿Qué es lo que usted escucha? ¿Lo que lee en los periódicos? ¿Lo que le toca vivir en la ciudad, en el temporal de lluvias, por ejemplo? O
ojalá, digo, no suceda un temblor o no estamos en la costa para recibir un huracán de lleno, pero sí recibimos los estragos de las lluvias de un huracán, etcétera. 3030-5307 y 01800-087-8807. Existe la Ley Estatal de Protección Civil, existen reglamentos, pero en cuanto a políticas públicas, la efectividad de las políticas públicas, ¿son suficientes? Ya hemos hablado un poquito acerca de que pues no son suficientes los equipos, son modas o tiene que suceder algo para que entonces actúe tanto la autoridad y bueno, también los ciudadanos la parte que nos corresponde, pero políticas públicas, ¿tiene protección civil efectivas? ¿Tiene políticas públicas? Digo, ¿Protección bueno, civil? Yo no las conozco. Ley la verdad. estatal es una y pues reglamentos, pero Sí, como políticas... ¿Qué es básicamente la ley estatal y reglamentos? Es, si tienes un local, pones un letrero de aquí es la salida y 4 o 5 indicadores con flechitas, Señalética. fosforilocos, que se vean si se va la luz, 2 extinguidores o un Extintor, extinguidor según el tamaño del lugar, botes de basura y cosas así. Que, pues como política pública para un estado es poquito, ¿no? Es que yo pienso, fíjate, que solo con aplicar la ley, y sería bueno lanzar ese reto a la autoridad, que Protección Civil hiciera una revisión a los recintos oficiales y ya te encontrarías ahí una serie de violaciones, sí, elevadores que no funcionan, extinguidores que ya están caducos. ¿Elevadores que qué, ¿Que perdón? no funcionan? ¿Qué pasó? Se siente. Te están tirando carrilla. Escaleras mal planeadas, que están defectuosas. O sea, encuentras, yo creo que sería un ramillete de problemas ahí. Entonces, ¿cómo le podemos pedir políticas públicas a alguien que para empezar viola la ley de protección civil? Porque creo que esa es la parte donde ahí estaremos hablando de una verdadera política pública. Que no solo el gobierno asumiera esa ley y empezara por poner el ejemplo, sino que además pensara en sus obras que la protección civil fuera algo primordial, ¿no? Y me refiero a las obras y autorizaciones, porque vemos, por ejemplo, cómo se autorizan edificios gigantescos y va a Protección Civil, hace una revisión, pero ya los quiero ver en un temblor, a ver cuánto se cae y empecemos a decir, este lo construyeron en la administración de fulano, este de perengano, lo de las lluvias simplemente, la solución está ahí, cuánto tiempo se habla de un colector profundo y nunca se ha realizado porque como no es obra política, no es obra que tenga votos, pues no se realiza y nos seguimos inundando. Plaza del Sol sabemos que se inunda, o sea, ya la pregunta cada año es cuántos nos vamos a inundar, sino cuántos van a morir. Murieron más, murieron menos, eso ya es ganancia. Y el tercer aspecto, lo que decíamos, el canal de Patria. ¿Cuántas personas? Me decía el otro día un arquitecto, cada año muere una persona aquí en el canal de Patria, mínimo. Y cada año. Bueno, pero ¿por qué nadie lo tapa? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué nadie hace algo, poner muros? O sea, porque volvemos a lo mismo, son obras que no traen votos. Pero, o sea, prefieren pavimentar una calle, cambiar 10 veces el asfalto de otra, antes que pensar en soluciones que salven vidas, que demuestren que la autoridad tiene precisamente la intención de proteger civilmente o proteger a la ciudanía, ¿no? Claro, y ahí estamos en tu respuesta a las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas sirven a intereses privados que no tienen que ver con la protección civil. Híjole. Sí, yo pienso en protección civil como algo más integral, que viene desde primeros auxilios, ¿no? De cómo puedes ayudar a una persona que se está ahogando porque se le pasó... Broncoaspiró con una nuececita. La ¿o? maniobra Heimlich. ¿Cómo le ayudas? Y de ahí viene lo que comentaba hace un momento Víctor, de esta educación que debería iniciar en las escuelas. Yo recuerdo que a mí sí me dieron... ¿A ti sí? Primeros auxilios en... No, o sea, a ti sí te dieron educación de protección civil. Me dieron educación de protección civil, primeros auxilios, en la primaria. No sé si todavía se haga esto, o en la secundaria había simulacros. Finalmente nosotros no sabíamos para qué, es que es un problema. para qué servían. Se hacen, pero no te dicen para qué, y entonces no les das continuidad o no los tomas en serio. Si no entiendes un para qué, pues se queda además, volando, ¿no? Y hablamos incompleto. de edificios públicos, pero también están los antros, siempre hay sobrecupo. El Estadio Jalisco, cuando viene el América, también hay sobrecupo.
Ya hemos En dicho fin. que el estado de Jalisco se está medio cayendo. Sí, es ahí cuando advierte uno que no solo por la unidad estatal que dirige el mayor Trinidad López Rivas, con todos sus años, con todos mis respetos, tiene que marcar la política. O sea, creo que es una política que debe ser más integral y nada menos lo vemos. Hace unos días, ¿qué pasó con la tormenta Manuel hace un año? Que hubo muchas personas muertas y había una tormenta tropical. Ahora con el huracán se toman decisiones en Baja California quizás más contundentes y al menos no estamos hablando de personas sin vida, sí daños serios. 6 personas se contabilizan, ¿no? Que vamos a decir, bueno, no va a causar, ¿cómo te puedo decir? Causa daños que no podemos evitarlos Materiales. y todo, pero vamos, eso ya es inevitable. Sin embargo, pues es de ocurrencia o es de improvisación lo que mencionaron los compañeros. Bien, entonces sí nos acordamos, pero eso debe ser constante. Incluso aquí creo que, y más adelante se va a tocar, los medios de comunicación somos parte importante en eso, de estar insistiendo en la protección civil. Y estamos hablando ahorita de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara, pero si nos vamos a los Al interior, 120 municipios restantes, Pues nos morimos de la risa, ¿no? Sí, hay gente que vive en el cerro que con una piedra encima diario sale en la mañana y nadie le ha dicho quítate de ahí porque eso tarde que temprano se va a caer. No, digo, o te accidentes en la carretera rumbo a la Sierra de Huichola y no hay una ambulancia en la mitad de los poblados circundantes. La policía del municipio 1 que te recoge no puede pasar al municipio 2 y tiene que venir la otra municipal a moverte para llevarte al pueblo donde se hay la ambulancia. O sea, sí es ridículo en su precariedad, pues, ¿no? perdón, Sí, ibas a... pues, el temporal de lluvias todavía estamos en él, todavía no pasa. O sea, yo te aseguro que si tú te vas a dar una vuelta al barrancón de Tlaquepaque, o sea, siguen sucediendo lo mismo. O sea, a pesar de que las autoridades ya han detectado los focos rojos, esas zonas proclives a inundarse, yo te aseguro que vamos a darnos una vuelta y siguen ahí las mismas familias que no se quieren retirar, Ajá, también está esa parte. que tienen ahí Sí. un cuarto, una vivienda, y no se van a pesar del riesgo porque no tienen a dónde irse. ¿A dónde me voy? Fíjate que ayer escuchaba, bueno, y es que viene desde la planeación de la ciudad. Ayer escuchaba precisamente a un urbanista y decía, es que, por ejemplo, el municipio y el Estado tienen que tener sus reservas territoriales. Destacaba esa parte. ¿Para qué? Y llega uno de esos puntos, poder reubicar a la gente. ¿Cómo la sacas si va a perder su vivienda? O sea, ¿a dónde la vas a llevar? Bueno, para eso tengo una reserva que es segura, que no se inunda, que sé que es un lugar digno para vivir y es parte de lo que una No, pero ese ciudad ciclo no se planeada. acaba, perdón. Sí. Porque sacas a la familia López y llegan los Pérez y se meten a la casa, Sí, pues. es- O sea, el ciclo es del parte paracaidismo de- es un problema mucho más complejo que tiene que ver con la pobreza, con la falta de oportunidades. O sea, Ah, no, ese sí. es un círculo así gigante, Sí. muy difícil de arreglar, ¿no? Y quizás una parte de eso es tener una ciudad planeada, que creció desordenadamente, nos subimos, en un lugar nos subimos a los cerros y en otros nos fuimos a los huecos, a las hondanadas, y que además pues no se hizo obra que pueda evitar que los arcos del Milenio, por ejemplo, se conviertan en un lago de Albercota. Chapultepec cada vez que llueve, ¿no? Protección Civil no tiene estas facultades o esta autoridad, porque Víctor tocaba un punto interesante respecto a cuando se va a dar un permiso de construcción, en dónde, de qué forma, y que Protección Civil avale, sí se puede, no se puede, Sí en puede qué hacer condiciones. ¿Tiene Protec- facultades ¿tiene para facultades? decir no se hace Tiene facultades para decir no se hace hasta que cumpla estos requisitos. y se sigue? El problema es que no la toman en cuenta. Ajá. Sí, no, pero Porque no es obligación. Sí, necesitas el permiso de protección civil para Sí. un montón de cosas. Pero el problema Entonces, es- para abrir una puerta pues, de un lugar, ¿no?, público, necesitas permiso de protección civil para abrir una lonchería. Entonces, por supuesto que Protección Civil te puede negar su permiso y por supuesto que tienes que hacer todos los trámites que te pida Protección Civil y las adecuaciones que te pida. Pero, Pero son el recomendaciones. problema es que lo cumples, pero quien lo exige es la autoridad. Al ayuntamiento le llegas con
3 Ignacio Zaragozas, así, no le importa ya el permiso de Sí, protección pero civil. no estamos hablando de la corrupción. Te pero lo puedes Pero brincar está como ligada. todos, te lo puedes brincar como todos los permisos y todas las leyes en este país, pues sí. Con dinero ya no se necesitan Pero permisos, pues es no. que quizás tendría que ser al revés. Contra Ignacio Zaragoza. Y es quizás a lo Toda que tenemos que construcción implica Perdón. la presentación de un dictamen técnico y ese lo elabora Protección Civil. Pero habría que ver hasta, y es ahí, yo ahí tengo mis dudas, porque creo que falta contundencia en la ley en esa parte. O sea, creo que, es decir, esta obra, hay obras en la zona metropolitana, e incluso de reciente autorización, que se están llevando a cabo y no tienen todos los permisos de protección civil. O sea, porque no es el documento contundente. Es decir, tiene la licencia de construcción y puedes no tener el permiso de protección Sí. civil. Tal vez tendríamos que ponerlo a la par de esa licencia o quizás por encima de... Sí, pero como bien dices tú, no serviría de nada porque Ignacio Zaragoza resuelve el problema de inmediato. Diga lo que diga el mayor Y bueno, Trinidad. 3 Ignacio Zaragoza, por favor. Sí, no, cualquiera. No. Vamos a nuestro segundo corte. De regreso vamos platicando qué sucede con la participación de los ciudadanos en temas de protección civil, ¿no? Que voy a tomar también las palabras de Jorge, donde dice, a mí me dieron educación en cuanto a protección civil. Teníamos simulacros en la escuela, se daban seguimientos, pero pues también la participación ciudadana, ¿de dónde nace, no? De la educación, de la información, pero también de tratar de ser proactivos por nuestra propia seguridad. ¿Cómo estamos en estos temas de participación ciudadana? 3030-5307, nuestra línea de comunicación. Estamos hablando de protección civil. ¿Usted se considera que es un ciudadano participativo, que tiene información acerca de protección civil? ¿O qué le falta para conocer temas y actuar en un momento dado por su seguridad, por su protección y la de su familia y relacionada a protección civil? Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a Estación Central. Nos dice Mari Díaz, de la colonia Las Águilas. Quiero hacer una aportación. El año pasado, el 1 de noviembre, para ser más exacta, en la clínica de la clínica de Las Águilas estaba practicando un simulacro que para mí se me hizo una buena aportación de protección civil y nos felicita a Estación Central. Pues sí, ¿no? Simulacro sin que sea 19 de septiembre el macro simulacro, sino que por las políticas de la misma clínica se practica un simulacro. Así es, sí, es que hay gente que tiene la intención y qué bueno que lo estudian, pero la ley incluso marca al mínimo 2 al año. Digo, pero es un poco como la educación, ¿no? Y el papel del Estado en la educación en temas tan básicos como movilidad o protección civil. La gente en esta ciudad maneja un poco atropelladamente, ¿no? No respeta al ciclista, no sabe que el peatón, o sea, no sabe el orden de que es primero el peatón, luego el ciclista, y la prelación de paso y todas estas cosas, cuando dar vuelta, cuando no. Todos deberíamos saber estas cosas básicas. No basta con ir a sacar una licencia y 20 años después te acuerdas, no, se necesita como refrescar eso. En lugar de estar presumiendo logros, obras y cortes de listón en los tiempos aire y en los comerciales, podrían dedicarle un poco de tiempo a darle a la gente la información que necesita para, por ejemplo, salir de su casa cuando hay un sismo. Un comercialito, un mesecito, haría más de lo que se ha hecho en 5 años en materia de protección civil para la ciudadanía, ¿no? Sí, porque cuando escuchamos en los medios de comunicación acerca de protección civil es cuando es el temporal de lluvias, ¿no? Cuando es temporada de huracanes y no volvemos a saber de y eso no todo el escribimos año. qué hacer en caso Sí. de huracán, pues, ¿no? No hacemos infográficos de esa naturaleza. Creo que si el gobierno hiciera un esfuerzo por informar, con una serie de campañas como la del dengue, todos sabemos que cómo se reproduce el dengue, porque tienen 10 años contándonos, ¿no? Si nos contaran qué hacer en caso de incendio y qué hacer en caso de sismo, con la intensidad con las que nos dicen prevenir el dengue, tendríamos más idea. Claro, Jorge. Y no nos vayamos tan lejos, Begoña. Las calles hay que verlas. ¿Cuántas alcantarillas abiertas hay? Cráteres. ¿Cuántos machuelitos sueltos? O Desde ahí empieza. los mismos, los postes de... No sé, así, a punto de caer. Algunos doblados. A veces los retiran y dejan los tornillos peligrosísimos, sueltos. sí. Bueno, pues
todo eso también es parte de la protección civil y constituye un riesgo real para los peatones. Claro, está en los detalles, ¿no? Y en lo cotidiano está. Y pasamos de la protección civil a la responsabilidad civil. O sea, la autoridad tiene primero, es la que tiene que poner el ejemplo primero, como dice Jorge, de tener una ciudad que no tenga ese tipo de trampas. O sea, que incluso trampas que son peligrosas, pero hay otras más ocultas. Dígase las instalaciones eléctricas, lo que ha pasado en algunos municipios, que la gente de ahí caminando en la calle se electrocuta porque son instalaciones mal hechas. En fin, o sea, creo que va más allá, ¿no? Yo recuerdo Las banquetas que así. Sí. ¿Cómo? Que parece que estás escalando, ¿no? Las banquetas con el árbol a la mitad, que ya son, o sea, de verdad tienes que subir y bajar. Yo recuerdo que a un amigo, estas bocas de tormenta abierta, hasta le sirvió para hacer una fotogalería. Sí. ¿En serio? O sea, hizo una fotogalería con las bocas de tormenta. Había huacales de estos del mercado de abastos, llantas, o sea, Todo lo que se puede. de todo lo que se puede, todo lo que se les ocurra, tapaban las alcantarillas, ¿no? Y es que cuando también hablamos de protección civil, nos vamos precisamente a eventos de esta magnitud, como sismos, como incendios, pero está en los detalles y está también en lo cotidiano, y eso tiene que ver con la prevención. Y como ciudadanos, por ejemplo, vas tú, Zul, en tu bicicleta por una calle, caes en una alcantarilla, eso tiene que ver con protección. ¿Cuántas personas que denuncian, hay una alcantarilla abierta, o esta banqueta está en mal estado y mi mamá de 65 años ya se cayó y es un riesgo para las personas? Bueno, la banqueta, por ejemplo. ¿De quién es la banqueta? ¿Es responsabilidad del dueño de la casa o es responsabilidad del municipio? No, es nebuloso en la ley. Es decir, no queda claro y no hay estándares. ¿Cuánto mide una banqueta o cuánto debería de medir una banqueta para que un peatón pueda cruzar? ¿Debe de medir 1 centímetro? ¿Debe de medir 60? No hay nada en el reglamento que estipule las banquetas, porque no era importante y nuestros legisladores están ocupados haciendo consultas. Y entonces, no se ha reglamentado ni siquiera qué es una banqueta. Es el caso de Avenida Patria, el canal igual. Hay tramos que no tienen malla ciclónica, cuando se supone que debería tenerlo en todo prácticamente. Y no lo tiene. De hecho, por ahí se fue la persona. Y hay quejas constantes de los vecinos de que hay un choque, se llevan la malla ciclónica y tardan meses en reponer, si es que se reponen. Entonces, eso es parte de, creo que también la ciudad debe, quien gobierna aquí en la zona metropolitana debe de cuidar esos aspectos, y desde ahí nace una verdadera cultura de la protección civil. En otro país le valdría una demanda, una serie de, aunque se mezcle con un suceso natural, si no se demuestra que estaban las medidas de seguridad o que al menos no era riesgosa esa obra, le vale una demanda millonaria. Sí. Existe, de hecho, un reglamento, por lo menos en Guadalajara, no sé si en los otros municipios, en el que tú puedes demandar al ayuntamiento si logras demostrarle que por culpa de tú te accidentaste. Sí puedes, pero es como las 12 tareas de Hércules. Sí, pues, sí, sí. ¿no? Definitivamente Pides unos días ardua permiso en tu labor. trabajo para ir a Si, demostrar que no. si tu automóvil cayó en un bache y se averió la llanta, tienes que iniciar un procedimiento bastante engorroso. Tienes que traer un notario en el carro. Casi. Oye, incluso cuando ¿Dio fe? me parece que la semana pasada o hace 15 días en Periféricos sucedió que 15 coches cayeron en el mismo bache, ¿no? En ese tipo de casos que está más que comprobado que ese bache provocó que esos 15 coches tampoco, no. La ley está diseñada para hacerle lo más tortuoso posible el cobro al ciudadano. Tontos no son. Entonces, para poder llegar a cobrar lo que te cuesta la llanta, mejor te compras una. O sea, pierdes más en horas de trabajo. Y es adrede. No es un trámite sencillo, como pagar una multa. Es un trámite engorrosísimo. Así es, es un reglamento inoperante. Son contados los casos en los que el ayuntamiento está obligado a indemnizar al afectado. ¿Consideran ustedes, por los hechos, por cómo se mueve Jalisco, por cómo se mueve la información, los ciudadanos, que somos ciudadanos interesados en temas de protección civil, que reaccionamos de la mejor manera ante hechos, ante un sismo, por Yo ejemplo? creo que ni lo hacemos en el mundo.
O sea, no. No digo, ni nos comparamos con los japoneses que No, pero tiembla no. el tsunami y bueno, son unas reacciones impresionantes, ¿no? Rápidamente salen, tranquilos, se ayudan. Sí, saben qué hacer y tienen una conciencia que fue creada a lo largo de muchos años, ¿sí? Con la rosa de cómo se llame y esos otros programas tan culturizantes, pues va a ser muy difícil que construyamos una cultura de la seguridad. Es decir, el Estado no pone nada de su parte para decirnos nada. Tú pregúntale a la gente en dónde se tiene que parar o dónde se tiene que refugiar en caso de un sismo. Dile qué son las flechitas y el punto de reunión. Pregúntale a la gente qué es. No te van a saber contestar. Porque siquiera. nadie se molestó en decirles. Sí, Igual se están, pusieron, pero no sabes para qué. Otra vez el para qué, ¿no? Sí, perdón, Vic. Sí, ¿no? El grueso de la población, yo creo que está en esa situación. No saben ni qué hacer ante una situación así, menos dónde pagarse, menos qué son los indicativos. Pero volvemos a lo mismo porque falta una cultura que va desde las escuelas. O sea, desde ahí tiene que empezar. Pero es un todo, ¿no? Es una conjunción de educación, política pública, responsabilidad y obras. En las empresas se dan a veces cursos, ¿no? Capacitación, protección civil, el manejo del Heimlich y también recuperación, Respiración cardiopulmonar, etcétera. Es que tienes tu certificado, ahí está, pero no te vuelven a dar otra capacitación, o la empresa o incluso la institución pública no vuelve a solicitar otra capacitación para darle un seguimiento, porque se te olvida. Digo, afortunadamente dices, pues no he tenido necesidad de practicarlo, pero Sí, se te olvida. Pero digo, la maniobra Heimlich y la resucitación, no respiración cardiopulmonar, son procedimientos relativamente sencillos una vez que te los aprendes. Es como andar en bici, ¿no? Lo practicas con el maniquí un par de veces y ya tienes generalidades de qué hacer. No es tan fácil que se olvide. Más bien creo que hay muchísimas cosas más que aprender que no sé ni cuáles son porque hasta nosotros hemos de ser bastante Usar un ignorantes. extintor. ¿Cuántos sabemos usar un extintor, no? Por ejemplo. Nos dice Jorge Müller de Jardines de la Cruz, nos felicita por el programa y nos dice, por favor, no se esfuerce tanto, ya que las personas que invitamos de Protección Civil no la arman, nos dice Jorge Müller, ya que la respuesta que dieron ayer de mi pregunta es como si no les importara en lo más mínimo, ya que mi pregunta es de gran importancia porque dependen muchas vidas. Jorge Müller preguntaba ayer, y de hecho tenía un par de llamadas en la semana acerca de esto que se dice que las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, parte de Michoacán también están voladas, ¿no? Como que si no tuvieran, no fuera una plataforma, un soporte. Que si eso era verdad. Y ayer se hacía referencia a que hace algunos años elementos de Protección Civil y también un reportero Quedaron atrapados en la carta. de Televisa quedaron atrapados, se ahogaron ahí, y esa es la pregunta que hacía ayer. Bueno, pues considero yo, Jorge, que la respuesta del comandante fue, pues son cosas que no se pueden prever, no se sabía que no había un soporte. De hecho, hay quien dice que ante un mega terremoto, pues muchas partes de esas... ¿Cuánto se desprende? Bueno, pero ante un megaterremoto, o sea, que no pasa, ¿no? Sí, exactamente, pero incluso con los movimientos telúricos que todo, bueno, que sí, van pues sucediendo, el se van caso de desprendiendo. la ¿Cuántos te gusta que playa sucedan? de Mismaloya. No sé. La playa de Mismaloya desapareció. O sea, es un ejemplo y ese es el fenómeno que dicen. O sea, se volvió aguas profundas prácticamente a nivel de... Sales del hotel un pedacito de arena y ya tiene una profundidad importante porque perdió esa parte, pues es lo que es la teoría que se tiene. Y sí es algo natural, pero sin embargo está allí la situación, ¿no? Y hay que trabajar todos ese tipo de aspectos para que la gente conozca su territorio y dónde está sentado. claro, ¿Verdad? pero vamos por partes, ¿no? Es decir, si las costas están voladas, pues es poco lo que, me imagino que es poco lo que se puede hacer. La verdad es que no tengo conocimiento y no soy capaz de responder esa pregunta. Pero me hago un poco para atrás y digo, si no sabemos qué hacer en caso de un sismo aquí adentro, pues que nos vamos a preocupar por las condiciones orográficas de la cosa. O sea, es decir, yo no alcanzo a llegar hasta allá, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la población tampoco. Yo creo que tendríamos que empezar con bases muy simples de qué hacer en caso de... Y luego... Lo más cercano. Vamos a nuestro último corte y de regreso les propongo que hablemos de dineros. Del Fondo de Desastres Naturales en México no alcanza. Y no estoy hablando de tres Ignacio Zaragozas, ¿eh?
Vamos a hablar de eso, ¿no? El Fondo de Desastres Naturales, ¿alcanza, no alcanza? ¿Cómo es utilizado? 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando de Protección Civil en Jalisco. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. ¿Cuál? Es viernes. Es viernes. Es viernes en Estación Central y bueno, pues se vale todo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en los cortes, pues aquí nos ponemos muy divertidos, pero pues llegamos al último bloque. Estación Central, 5 de la tarde con 47 minutos. Y el tema es un tema serio, pues evidentemente no estamos hablando de algo que tenga que ver con Protección Civil, pero el fondo que existe, hay un fondo de desastres naturales aquí en México. Y también con tantos kilómetros que tenemos de costa, que normalmente son los lugares que son más vulnerables por cambios, por huracanes. Con el cambio climático, los huracanes son más fuertes, las tormentas son más fuertes también, los desastres naturales evidentemente son más fuertes. Y este fondo de desastres naturales en México ha sido suficiente para mitigar las contingencias que hemos tenido. ¿Qué consideran ustedes con la información que se maneja? Bueno, ¿Qué dicen? ¿Víctor? Víctor después Sol y en Jorge. tiempo atrás hubo muy mal manejo que se dio al Fondo de Desastres. O sea, lo vemos no solo a nivel estatal, sino federal. Creo que ha cambiado en algunos aspectos, pero no han querido hacer la reforma que muchos planteaban. Hay quienes decían que teníamos que irnos a empresas aseguradoras, como lo hacen otros países, y no tener un fondo de ese tipo. Sin embargo, pues para empezar habría municipios o estados que no podrían entrar a esa inercia porque su presupuesto no les ajusta, ¿no? Entonces, como ayuda inicial, pues ahí está el recurso, que sí debemos de buscar nuevos modelos, quizás para cambiar ese planteamiento. Pero más que cambiarlo, reforzarlo, porque a diferencia de otros países que han recurrido a las aseguradoras, pues ellos sí tienen la capacidad para adquirir seguros millonarios, ¿no? Aquí, insisto en esa parte, no creo que se podría accesar. Eso es por un lado. Por otro lado, dentro de esta inercia, creo que tendría que ir acompañado de una política pública. O sea, de que si le vamos a invertir a esto, a tener un fondo, a crear quizás un fideicomiso o algo así, que se pusiera a trabajar mientras no pasa nada, pero cuando pase, pues se tenga el recurso correspondiente, ¿no? Ok. Sol. Ya se me olvidó. ¿Cómo No, digo que el Fondo Fondo de- Estatal para Desastres Naturales en el tiempo del gobernador Emilio González Márquez se gastó en los Juegos Panamericanos, lo que constituye una violación a leyes y reglamentos que no se castigó, ¿no? Sí, nunca llegó el apoyo a gente de la costa, los hoteleros quedaron abandonados, la gente tardó mucho en reactivar, en volver a su vida normal. Todavía el año pasado, no, de hecho Barra de Navidad, uno de los que sufrió mayores efectos, apenas está medio recuperando y pues dice ahí uno, ¿de qué valía tener ese recurso si nunca llegó a donde debería, no? Creo que ahí es donde faltan esas reglas claras. Insisto, sí se hicieron con ahora con Peña Nieto algunas reformas, el gobierno estatal también hizo algunos cambios en cuanto a esa partida, pero sí creo que falta más transparencia, más leyes que blinden ese dinero para que cuando se necesite, ahí esté, ¿no? Que esté asegurado. Sí, es que fíjate, si no pasa nada en un año, ese Ay, no recurso se ahí usó. se queda. Ajá. Pero ¿qué pasa con él? O sea, ¿por qué no darle una utilidad, una reutilidad para que siga creando una gran bolsa? Por ejemplo, este año no se han distribuido tantos menajes como otros aquí en Jalisco, te lo puedo decir. O sea, Secretaría de Desarrollo e Integración Social no ha distribuido tantos menajes de casas porque no han sido las afectaciones como otros años en Y colonias. hasta el año que entra es electoral y hay que guardarlo. Exactamente, y ahí es donde creo que faltaría esa transparencia, esa parte de tener un manejo, de tener un fideicomiso para que esa cantidad, primero sepamos dónde está, que crezca y que alcance para todos la cobija cuando viene una tragedia de ese tipo, ¿no? Claro. Jorge.
Sí, y yo creo que los recursos para protección civil pues nunca van a ser suficientes. Está el fondo, ya lo dijeron, el Fondo Nacional contra Desastres. Desconozco cuál es la cifra y cuánto le corresponde a cada estado, pero sé y tengo entendido que los trámites para aterrizar esos recursos son demasiado tortuosos, no fluyen con la agilidad que debiera corresponder cuando sucede una tragedia, un evento de esta naturaleza. Y retomando lo que decía Azul antes de regresar del corte, Emilio González Márquez, nuestro anterior gobernador, contrató un seguro. Este seguro Contra desastres naturales. Pues nunca operó, no funcionó. Porque no estaban incluidos los huracanes. Estaban O sea, incluidas la lluvia de meteoritos y cosas así, pues sí. No sé. O sea, de entrada dices, un seguro, va bien, pero te metes en profundidad, ¿qué es lo que incluye ese seguro? Es como Y comprar un seguro lo para tu más- carro que nada más incluye que te rompan el faro con un martillo. O sea, eso fue lo que compró, pues, ¿no? Y en el momento en que se Pero llegó a más caro que necesitar un no lo seguro para- cubría. sí. O sea, eso fue lo que sucedió, ¿no? Que en el momento que se llegó a necesitar para cubrir una contingencia de huracanes, no No cubría, operaba. no Y operaba. como el dinero destinado para ello ya se había gastado en los panamericanos, pues simplemente esa gente Sí, se quedó entonces sin también- Hay dinero. rumores que el gobernador estaba borracho cuando lo firmó, pero son rumores muy difíciles de comprobar. Entonces, reglas claras también en el ejercicio de sus recursos, ¿no? Claro, deberían de estar así intocables. En una caja de cristal, Sí. pero pues, ajá. Digo, siempre lo mejor es prevenir, ¿no? Siempre sale mucho más barato prevenir Sí, ahí están. vidas, sobre todo. Hay cuidas fondos vidas. revolventes y hay bomberos sin zapatos. Y que los bomberos son, y ya lo comentábamos aquí algún día de la semana, son los más aplaudidos en los desfiles, el Día del Bombero, no sé qué, el 16 de septiembre, pero en la vida diaria, Las sus instalaciones equipamientos, deplorabilísimas en las que se encuentran, Mangueras el para silencio al que se ven sometidos, porque si salen pierden Sí, su sí. trabajo. Es decir, sí está como gacha la situación del gran héroe de la protección de Salarios. los uniformados, ¿no? Sí, pues bueno, el salario, ya ni Ayer modo nos que han- nosotros nos pudiéramos aplaudir. aproximadamente 6,000 pesos Sí, imagínate libres nomás. gana. Sí. Y están sus turnos súper La complicados en mitad de un horas. policía. Sí. Sí. Y no es que no arriesgue su vida el bombero, ¿no? Sí. Claro, No, y comparándolo, Sí, claro que sí la arriesgan, Sí. la Sí, claro. arriesgan y además hay un agotamiento natural porque están expuestos siempre a químicos, a inhalar químicos. Entonces, Y son Sí, porque los guardias de- trajes no funcionan, o sea... las mascarillas no. Sí, no el primero que rompe el reglamento de protección civil es los ayuntamientos con sus cuerpos de bomberos. Porque les destinan un presupuesto de este tamaño que no ajusta ni para los salarios ni para unas instalaciones dignas para ellos, ¿no? sí. Nos dice Pedro Rodríguez de la Colonia Independencia, una forma de protección civil son los miles de tanques de gas LP en los que deberían estar en constante revisión. Saludo al Mercado Corona. Y pues Y sí, pues, sí, toda la Y razón. las tanques de empresas gas. gasegas, que oyes tú cómo chocan los cilindros entre uno y otro en la colonia para ir promocionándose y lo que llevan es gas. Sí. Y uno dice, ¿y las revisiones? ¿Quién? O sea, vemos cada rato accidentes de Sí. empresas. Sí, los tanques que- estacionarios de las casas. Cada También. cuando van y los revisan. Cada nunca. Ujú. Sí, son unas bombas de tiempo, ¿no? Nos dice el señor Agustín Vargas Berrueta, me parece de gran ignorancia, ya que las banquetas no son propiedad de quien vive enfrente. Esto cuando hacíamos el comentario de si las personas que van caminando en una banqueta y se caen, cómo reportar esa banqueta para que sea arreglada, si lo hacemos o no lo hacemos, y si responde el ayuntamiento o a quién le corresponde, ¿no? Arreglar la banqueta. Nos dice el señor Vargas, las banquetas constituyen la vía pública y quien tiene la obligación de darles mantenimiento es el ayuntamiento. Comenta el señor Agustín, invito al señor Zul a instruirse ya que está distorsionando la información. Deja aquí su teléfono por si quieres aclarar esto personalmente. Gracias, señor Agustín. Yo la verdad baso mi comentario en la columna, una de las columnas de esta semana del señor Diego Petersen en El Informador, donde justamente habla del Ayuntamiento de Guadalajara y cómo la banqueta es tierra de nadie. Digo, le puedo mandar el link si quiere, después le llamo. Sí, porque si tú le modificas algo a tu banqueta, vienen y te Te sancionan, multan. pero porque no sacaste permiso. Si el árbol que está afuera no lo cortaste tú a tiempo, no lo reportaste, si se cayó encima de un árbol, sí te También. puede resultar responsabilidad. O sea, si es más bien no está definido
conforme a la ley, lo ideal sería eso, que nos dijeran de quién es, o sea, no hay algo claro en ese sentido, por eso tierra de nadie. ¿No? En el caso de los árboles, tú puedes, si es un árbol que está en tu banqueta y vas a hacer una poda, siempre y cuando sean ramas de no más de 7 centímetros, tú la puedes hacer sin necesidad de tener un dictamen del ayuntamiento. Si es más, tienes que tener el dictamen del ayuntamiento y si no haces nada, efectivamente puedes recibir una sanción. En el caso de las banquetas, no sé si también si es una modificación leve, si también tienes que pedir, o volvemos a lo mismo de tierra de nadie, lo ignoro. Finalmente, Álvaro Alvarado, del Centro de Zapopan, pedir al director de Protección Civil que sea más humilde con su vestuario. No sé si se refiere, no sé si por las medallas. La ropa de gala, o no sé. No sabemos, pero bueno, el mensaje está. Es que el mayor trae todas las medallas aquí, ¿no? Todas las que pudo haber ganado. Con decoraciones, con decoraciones, medallas sí. y todo, ¿no? Bueno, pues ahí está el mensaje, don Álvaro Alvarado. Conclusiones brevemente, por favor, Jorge, tú iniciabas con la palabra improvisación. Una conclusión brevemente para terminar el programa. Sigo con la misma palabra. No me quito de ahí. No me quito de ahí, sí, exactamente. Hay improvisación en la Protección Civil, es de los renglones pendientes, de los temas que no son prioritarios para ningún nivel de autoridad. Y pues nada, o sea, sugerirle a las autoridades más énfasis, por lo menos en el cuidado de las calles, ¿no? De las banquetas. Muchas gracias, Jorge. Zul, tú iniciabas este programa diciéndonos un barco, Protección Civil Jalisco. Sí, digo que les hacen falta barcos, ¿no? En el sentido de que les hace falta equipo, les hace falta dinero. A nosotros nos hace falta, creo, involucrarnos más como ciudadanos, participar más, interesarnos más en qué podemos hacer. Busquen, aunque sea en internet, qué hacer en caso de incendio, ¿no? Léanlo para tener una mínima idea. Yo creo que por ahí podríamos empezar. Okay. Muchas gracias, Zul. Por favor, Víctor, tú iniciabas con moda, la palabra moda. Para Así es, e insisto en esa parte de que hay que cambiar la moda por la educación. No necesitamos despegar los retos de la naturaleza para tener que cambiar, ¿no? Creo que hay que asumir la responsabilidad que a todos nos toca, que nos involucra, porque la Protección Civil, y recordando precisamente al doctor Jaime Arturo Paz, que en paz descanse, él siempre decía, la Protección Civil es de todos. Así es. Muchas gracias, Víctor. Gracias por habernos acompañado, Jorge. Gracias. Zul, gracias. Víctor, muchas gracias. Al contrario. Te va de la próxima semana. Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. En Jalisco, 5 de cada 10 personas que se suicidan son jóvenes. Entonces vamos a hablar de la prevención de suicidios en Jalisco. Los esperamos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado, le deseamos muy buen fin de semana. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. El lunes no tendremos Estación Central y tampoco tendremos una programación especial en C7 Jalisco. Así que pase muy buen fin de semana. Gracias, saludos a nuestro productor Raúl Peguero, que está enfermito, y le agradecemos también a Juan Pablo Balcel su ayuda. No, está enfermo porque tuvo un accidente, no de la cabeza, ¿cómo crees? Saludos, Raúl, saludos también, y gracias a Juan Pablo Balcells, que esta semana nos apoyó en la producción de este programa. Gracias también a todo el equipo y sobre todo a usted. Hasta el próximo martes. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.